Bien, pues estamos con Guillermo Pérez en nuestras ponencias de psicología del deporte, 11 ponencias que se llevan ya a lo largo de esta temporada, 4 directos, y llega un momento en el que hay que hacer un poco de valoración, parar y hacer valoración. ¿Qué valoración hacemos? Bueno, buenas tardes, Isma. A la hora de valorar el trabajo que hemos estado realizando también, gracias, bueno, al equipo técnico, también agradecer a Miguel el soporte con el que hemos podido realizar esta serie de ponencias. Evidentemente tuvimos que adaptarlo telemáticamente debido a esta situación de la pandemia. Y bueno, al final el motivo de realizar estas ponencias y la intención de darle continuidad en el tiempo se basaba en instaurar en esa metodología del club, incorporando la psicología del deporte en el proceso formativo de nuestros jóvenes deportistas y donde buscamos también esa formación del deportista a nivel integral. Es decir, desde el club se planteó no solo formar buenos jugadores de fútbol sala, pasando a través de las distintas categorías base, sino también formar a buenas personas y también formar a los estudiantes. Y dentro de ese trabajo teníamos que señalar constantemente ese pilar fundamental que desempeñan los entrenadores y los padres, que debemos de trabajar conjuntamente y de la mano para contribuir a que este objetivo pueda conseguirse. Bueno, después de esas 11 ponencias, de esos 4 directos, un gran trabajo en el que se ha contado pues con padres siguiéndolos, con técnicos, incluso con deportistas fuera de lo que es el ámbito del municipio de Ejido, de la provincia. A mí me gustaría preguntarte cuáles han sido esas cuestiones que más dudas, más preguntas han llegado. Bueno, Isma, a la hora de valorar esas cuestiones que planteaban sobre todo padres y entrenadores en los distintos directos que hemos realizado, en función también de las ponencias o las temáticas que íbamos trabajando, habitualmente se nos planteaban necesidades particulares que les sucedían a los padres con respecto a sus hijos, sobre cómo afrontar también determinadas situaciones, no solo en el ámbito deportivo a la hora de gestionar, por ejemplo, cuando un chico o una chica, por ejemplo, sale desanimado porque no cuenta con esos minutos que al jugador le gustaría, cómo los padres también deben de afrontar esa situación después del partido para animar a su hijo, donde evidentemente, por supuesto, que quieren ofrecerle ese apoyo, pero cómo debemos de ofrecerle ese apoyo en la dirección adecuada, cómo debemos de apoyarles en la competición, los entrenadores también, cómo gestionar determinados tipos de situaciones durante el partido, tras el partido, y también los propios deportistas, cómo afrontar también determinadas situaciones que habitualmente en la competición nos encontramos con muchas situaciones de estrés, de ansiedad, que debemos también de aprender a canalizar. Y uno de los motivos de estas ponencias no solo era a nivel formativo, que es uno de los principales objetivos, a nivel formativo para los entrenadores, los padres y evidentemente los deportistas, sino también el motivo también de estos directos era proporcionar ese feedback que nos hubiera gustado realizar presencialmente de una manera más fluida, pero que bueno, adaptándolo también a las circunstancias, a la vía telemática, pudimos resolver también estas cuestiones. Entiendo que además hablas de la vía telemática porque con esta situación de pandemia es lo que nos ha tocado, pero precisamente la pandemia también ha jugado un papel fundamental en cómo se han sentido, cómo tienes que gestionar, qué añadido te ha generado todo esto en el día a día. Evidentemente, si extrapolamos también esta situación de la pandemia al ámbito laboral, al ámbito familiar, a todo tipo de situaciones personales, ha hecho que se agraven numerosas dificultades, situaciones de cómo gestionar determinadas situaciones que nos generan estrés, ansiedad, desánimo, agotamiento. Todo se ha agravado. Esto también de la pandemia ha hecho que debamos de reinventarnos también en el sentido de que las nuevas tecnologías, la vía telemática, ha venido también para quedarse y también ha puesto también a prueba nuestra capacidad de resiliencia, es decir, cómo afrontamos también situaciones que aparentemente antaño solventábamos con una cierta facilidad o no le dábamos esa importancia o cómo nos podría repercutir de una manera que no pensábamos, pero que con esta situación de la pandemia se ha agravado a nivel emocional.
Hablabas de ese enfoque interdisciplinar, porque al final, bueno, pues lo que vivimos en el hogar influye, lo que vivimos en nuestro trabajo o en el ámbito escolar y académico influye, luego también en lo que pasa en la pista, en cómo nosotros llegamos a esos momentos, a esos entrenamientos y a esos partidos, ¿no? Evidentemente, dentro de las esferas de nuestro deportista, tanto la esfera familiar, la esfera de las amistades, en adolescentes, en adultos, incluso las relaciones de pareja, en el ámbito de la formación académica también, esa esfera académica influye también en el rendimiento deportivo. Y evidentemente nuestro deportista también debe de aprender a canalizar este tipo de situaciones y por ello también debemos de darle valor no solo a la esfera deportiva, sino también más allá a nuestro deportista, a la hora de valorar su rendimiento, a la hora de valorar cómo debemos de seguir formándole, cómo debemos también de no descuidar la esfera académica o la esfera personal, sino que debemos de ir, como bien hemos dicho, en ese proceso de la formación integral, ya que el objetivo principal del club es perseguir ese objetivo. No solo formar a un buen jugador de fútbol sala, sino que también esta experiencia, que es el deporte, sepamos aprovecharla en la dirección adecuada. Y en este sentido hablamos de que contribuyamos a no solo formar al jugador, sino también formar más allá. Formar a una buena persona con los valores adecuados para que luego pueda desenvolverse en su futuro no solo personal y profesional, y también en esa esfera académica, que se forme, porque todo ello al final contribuirá a que su rendimiento deportivo sea mejor. Y aquí es cuando entra el papel importante de los entrenadores y de los padres en el ámbito formativo, en deportistas tan jóvenes. ¿Ha sido también una dificultad precisamente esa relación entre padres y entrenadores en este momento para poder desarrollar esto de manera conjunta? Porque al final, pues esta pandemia también ha provocado eso, ¿no? Que nos cueste más poder mantener ese contacto estrecho, quizás entre técnicos y padres. Evidentemente. Incluso, esta dificultad a la hora de esa comunicación, de ese nexo, ya existía de antaño, como un poco esa reticencia entre entrenadores y padres, esa cuestión de haber a veces ese distanciamiento, ¿no? Y nuestro objetivo precisamente era todo lo contrario, es establecer ese nexo que es necesario en beneficio no solo de ellos, sino también en beneficio de nuestro jugador, de nuestro hijo, de nuestra hija, del deportista. Evidentemente, a través de la pandemia, de las limitaciones, de las restricciones, presenta también una dificultad añadida a realizar también ese trabajo conjunto, pero ello no impide que el flujo de comunicación, verbal y no verbal, esa actualización de la información, ese feedback que se debe de proporcionar entre los entrenadores, los padres, que puedan comunicarse, plantear sus cuestiones, siempre de una manera adecuada, siempre de esas vías que pretendemos establecer ese nexo de comunicación para que el trabajo siga siendo coordinado y conjunto entre ambos. Es decir, en lugar de que haya un distanciamiento entre ambos, todo lo contrario, que haya esa unión, ese nexo, porque al final uno también de los comentarios que más se han estado haciendo en las ponencias de los directos era esa importancia de que los entrenadores y que los padres contribuyeran de la manera más eficaz en beneficio al final del deportista joven, de nuestro hijo, de nuestra hija. Y también debemos de ser muy conscientes de la influencia de esa figura de gran relevancia que ejercemos. Bueno, esto es un trabajo que se ha comenzado este año, pero esto es un trabajo a largo plazo. Es un trabajo a largo plazo para los padres, para los técnicos, para el club, y también va a ser un trabajo de continuidad estas ponencias de psicología deportiva, ¿no? Aquí no acaba. Sí, evidentemente, Inma. Al final, a la hora de valorar también este trabajo, se debe de hacer también mucho hincapié y mucha conciencia en que los resultados a corto plazo, y más en el deporte formativo y base, incluso también en el deporte profesional, es muy difícil. Hablando del tema de la psicología del deporte y más aún a nivel formativo, se debe de trabajar más a medio y largo plazo. Esto al fin y al cabo hemos puesto esta primera piedra, es un comienzo. Lo ideal es la continuidad que se le debe de dar a este trabajo y evidentemente la intención es seguir trabajando en la línea que venimos realizando. Si todo va bien, con esto de la pandemia se podrá trabajar más presencialmente, podremos modificar la metodología de trabajo que veníamos realizando a lo largo de estos meses y evidentemente la intención
del club es darle esa continuidad a este trabajo para que pueda dar sus frutos a medio y largo plazo. Esa es una de las maneras en las que se pretende enfocar a partir también de ahora, intentar recuperar más el ya a pie de pista con el propio jugador, con la propia familia, con el propio técnico. Por supuesto. En función de las restricciones también de la pandemia, cuando nos permita también poder establecer también esa mayor presencialidad en todos los aspectos, tanto con entrenadores, padres, ese trabajo también más cara a cara también, lo iremos adaptando en función de las necesidades también de nuestros deportistas y las necesidades que plantee también la entidad. Pero esta ventana se mantendrá activa, ¿no? Esta ventana digital. Evidentemente, al final, como bien hemos dicho, la digitalización ha venido para quedarse en todos los sentidos y evidentemente la metodología de trabajo se irá adaptando en función de la situación y de la permisividad que podamos tener e intentaremos adaptarlo de la mejor manera posible para que el trabajo en beneficio de nuestros deportistas, de las necesidades que planteen, evidentemente también de las necesidades que tengan entrenadores y padres, podamos llegar y atenderlas de la manera más eficaz posible. Pues continuarán además de las próximas semanas estas ponencias de psicología del deporte. Muchísimas gracias. Gracias, Edisma.